tema lo voy a explicar. Sí, genial. Este tema lo voy a explicar muy parecido, agregándole algunas cuestiones, muy parecido a cómo está en la bibliografía. Es un tema extremadamente importante, es un tema que si uno le dedica tiempo se puede entender y se puede dominar, y es un tema que no está tan bien explicado en los libros tipo Berenson, tipo Levin, tipo Newbold, los libros más practitioner de estadística, y este libro lo trata, es un libro de la Facultad de Ciencias Económicas, lo escribió un gran amigo mío, que se llama Darío Bacchini, que es actuario, en conjuntamente con Matías Larra, que también es profesor de la facultad, María José Bianco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tiene una definición exquisita en este tema de variables aleatorias, que la trata de una manera que no la puedo calificar de otra manera, que es exquisita. ¿Sí? Pero vamos a agregarle algunas cuestiones en este curso para darle algo más de valor agregado. O sea, algunas cuestiones que no terminan de explicarse, tal vez por falta de tiempo, tal vez porque, bueno, cuando uno explica en un libro tiene que recortar algunas cuestiones necesariamente, si no un libro tendría, no sé, 4 millones de páginas, pero nosotros lo vamos a ir viendo. En la otra pantalla lo que estoy armando es un PowerPoint, ¿sí? Bien. A ver, duplicar, 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 duplicar. Vamos a empezar a definir variable aleatoria. La variable aleatoria es una función, ¿sí? Ustedes saben que en análisis matemático una función tiene un conjunto de partida y un conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Así ustedes tienen como un mini apunte. Este PowerPoint se lo voy a compartir. Es una función que le asigna un número real a cada posible resultado de un espacio muestral. Entonces, vamos como a explicar qué significa esto, ¿sí? Yo defino una variable o un evento, ¿sí? Porque no quiero hablar de variable de estudio, porque básicamente todo esto ocurre en la estadística a priori, ¿de acuerdo? Entonces definimos un evento. Un evento que lo vamos a definir como, por ejemplo, evento X, ¿sí? Lado superior de una moneda. ¿De acuerdo? Y no le voy a llamar evento X para no confundirlo con esta X de acá, lo vamos a llamar evento, si quieren, evento Y. Evento Y, está bien, evento Y, para no confundirnos con esa X. Entonces, yo voy a tener, ¿no?, un espacio muestral que va a estar compuesto por, en este lado, cara seca. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Esta letra que tenemos acá no es una W, es una omega minúscula. En el alfabeto griego, si ustedes se lo descargan de Google, yo no sé si los había compartido por el grupo, pero si se descargan de Google un alfabeto griego, van a ver que tienen como esa herradura, es la omega mayúscula, y como esa W es la omega minúscula. ¿Y por qué? Porque en los conjuntos, ¿sí?, yo uso una letra mayúscula para nombrar al conjunto y uso una letra minúscula para mostrarte cuáles son los elementos de ese conjunto. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, voy a tener, como toda función, voy a tener un conjunto de partida. Este conjunto de partida
¿sí? Va a ser el conjunto del espacio muestral, va a tener los elementos correspondientes a las características fenométricas, ¿sí? De ese espacio muestral. Le voy a aplicar esa función que se suele nomenclar con la letra mayúscula X, ¿no? ¿Vieron como la F de X? Bueno, esto va a ser la X de omega, ¿de acuerdo? Y es más, yo hasta te diría que esta X termina siendo, ahora les voy a mostrar, denme un segundito, que lo voy a buscar en el otro monitor. Ya vamos, ¿eh? Profe, una cosita que se me pasó antes. ¿Las dos omegas son iguales o una es más grande que la otra, las que están abajo de la Y? Las que están abajo de la Y. Sí, las que Las están dos antes de omegas. cara seca y omega 1, omega 2. Esta de acá y esta de acá. No, las dos que están justo abajo de la Y. ¿Estas dos? Sí, sí, Sí. yo lo que te estoy mostrando que esto es el espacio muestral propio. Si querés podés poner esto, ¿no? El espacio muestral de ese evento, ¿de acuerdo? Y este sería un espacio muestral más general, ¿sí? Entonces, les quiero mostrar que esa letra en realidad no es la letra X, esta letra de acá no es la letra X, sino que es esta letra, la letra chi, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la bibliografía es decir que la función, ¿no? El espacio muestral, que está compuesto por elementos omega, ¿no? Minúsculo, que es el que se parece a las Ws, cuando yo le aplico la función a esos elementos que se caracteriza con la letra chi, por eso no tienen que confundir con la variable x, ¿no? Si bien son parecidos, son dos cosas distintas. A ver, quiero ser muy claro con eso, ¿lo entendieron? Sí, sí. Vamos a suponer que sí. Entonces, le aplico la función chi a cada uno de esos elementos, ¿no? Y voy a tener como resultado un número real. ¿Y cómo va a estar determinado ese número real? Bueno, después lo vamos a ver, porque ese número real lo puedo, ¿sí? Explicitar yo, dependiendo de qué es lo que tenga como elementos el espacio muestral, o ese valor, ¿no? Ese resultado numérico puede ir directamente asociado al valor del espacio muestral. Lo vamos a ver en un ratito, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, puedo tener, no sé, 1 y 0. ¿No? Entonces, este 1 y 0 representan el conjunto imagen. Entonces, vamos a leer la definición, ¿sí? Vamos a leer la definición otra vez, y vamos a tratar de leer la definición viendo, ¿no? Cómo podemos traducir lo que dice acá a lo que dice acá. Entonces, esto que tengo acá es lo que denomino variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos de vuelta. Una variable aleatoria, ¿sí? Chi omega minúscula, ¿no? Una variable aleatoria, chi omega minúscula. Es una función que asigna un número real a cada posible resultado omega minúscula de un espacio muestral. ¿Vamos bien? Es decir que la variable aleatoria tiene como función dominio el espacio muestral y como conjunto imagen el resultado de aplicarle esa variable aleatoria. Y que el resultado son elementos, ¿no? Es un conjunto numérico que está incluido dentro de números reales. ¿Se entendió entonces? Cuando yo tengo en análisis matemático definido esto,
me están diciendo, bueno, mira, tenés una función. Esa función tiene un conjunto imagen, perdón, un conjunto dominio, discúlpenme, tiene un conjunto dominio. Y ese conjunto dominio aporta como resultado un conjunto imagen. ¿Sí? Y ese conjunto imagen, en este caso es un conjunto numérico que corresponde al conjunto de los números naturales. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un ensayito con una función que conocemos todos. O sea que lo que voy a hacer es voy a copiar esto de vuelta y lo voy a poner acá. Vámonos al análisis matemático, ¿sí? Vamos a tratar de recordar el análisis matemático. Entonces, cuando yo tenía f de x, o mejor dicho, vamos a hacer así. La función x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. Como dominio, ¿no? Yo le puedo poner dentro de la x todos los números reales, porque le puedo poner números negativos y le puedo poner números positivos. ¿Están de acuerdo? X al cuadrado, el número 0, negativo, positivo, le puedo poner todos ellos. Y, o sea, va a estar definida para el conjunto de los números reales. Y como imagen voy a tener los reales positivos más el conjunto, mejor dicho, más no, unión, el conjunto formado por el número 0. Es decir, cuando yo tengo la devolución, ¿no?, de aplicar la función x al cuadrado a cualquier número real, siempre voy a tener como resultado números reales positivos o el 0, nunca números negativos. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que me está diciendo esta definición de variable aleatoria, que voy a tener en mi conjunto imagen, dependiendo el evento que yo esté estudiando, elemento del espacio muestral, y como conjunto dominio, estoy sin dormir hace muchos días, como conjunto dominio voy a tener los elementos, ¿no?, o el conjunto formado por los elementos del espacio muestral, y como conjunto imagen voy a tener números reales. ¿Sí? Bien, sigamos. Este tiene que estar por acá. Sí. Bien. Profe, ¿y cuál es la función de esto? ¿A qué se debe? ¿Por qué queremos pasar? Tranqui, estamos Bueno, empezando. Sí. Entonces dice, en la definición puede observarse que los valores que toma la variable aleatoria son un subconjunto de números reales. Siempre, el resultado de la variable aleatoria es un subconjunto de números reales, ¿sí? Sin embargo, si se trata de un fenómeno cuyos resultados posibles constituyen un conjunto numerable, infinito o finito, los valores de la variable aleatoria serán un subconjunto de los números enteros. A ver, ¿qué te quiero decir? Todo depende de qué es lo que esté o qué es lo que tenga dentro de ese conjunto espacio muestral. Si yo tengo un conjunto que está formado por variables que provienen de un proceso o por elementos, provienen de un proceso de conteo, ¿sí?, es muy difícil que yo tenga como resultado un número que no sea un número natural. ¿Sí? O por ejemplo, en este caso, el ejemplo 1, y vamos a tratar de responder la pregunta que me hicieron hace un ratito. Consideramos, como dijimos recién, el lanzamiento de una moneda. Podemos asignar el resultado seca al valor 0 y el resultado cara al valor 1. Podemos asignar el resultado seca y cara, ¿sí?, 0 y 1. Podemos, o sea, nosotros los decidimos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Nuestra función, variable aleatoria, nosotros definimos la regla de transformación cara 1, seca 0. ¿Sí? La definición de la regla de transformación se la damos nosotros. Si salió cara, le das un 1. Si salió seca, le das un 0. Bueno, esa transformación de cara a 1 y de seca a 0 es la variable aleatoria. Esa transformación.
¿Lo puede repetir, profe? Y el resultado de la variable aleatoria es ese 1 y ese 0. En este caso. Como dice acá, desde ya en este caso, la especificación es totalmente arbitraria, teniendo presente que el lanzamiento de una moneda es un experimento intrínsecamente cualitativo, ¿no? Por ejemplo, se podría haber optado por definir la variable aleatoria como, ¿no? Si sale seca, dame el valor 1, y si cae cara, dale el valor -1. Entonces, si ustedes hacen la pregunta, che, ¿por qué seca 1 y por qué cara 0? Perdón. Bueno, porque la definición de esa transformación se hizo ad hoc, ¿no? Se eligió que sea así. Vamos al ejemplo 2. En este caso cambia. Consideramos el lanzamiento de un dado, ¿sí? El espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace un experimento intrínsecamente cuantitativo, la variable más lógica para definir, llamémosla X, sería asignar a la misma el resultado del espacio muestral. Es decir, en este caso tenemos que el espacio muestral es igual al conjunto imagen, ¿no? Esa es la definición más lógica, pero no quiere decir que es la única que se puede dar. Por ejemplo, podríamos definir otra variable que en este caso tiene este nombre, que sería la letra, imagino que upsilon, ¿sí? Esta de acá, esta están todas en mayúscula, pero le pones Pepe si querés, no hace falta que sea una letra griega. Donde esa le asigne 1 a los resultados pares y 0 a los impares. ¿Sí? Entonces, acá tenemos esta variable aleatoria, la variable aleatoria sí, yo le dije antes, perdón, que era una X, y en realidad es una chi, no es una sí, es una chi. Y esta variable aleatoria que es la variable upsilon, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? O si querés en tu mente llamarla X e Y, yo quiero que no se confundan esa X, esa Y con las variables de estudio X e Y que habíamos definido antes. ¿Se acuerdan que definíamos las variables con X y Y? Esto es otra cosa. Esto es la variable aleatoria como función. Entonces, esta variable aleatoria lo que hace es convierte 1 a 1 y es más, vamos a hacer algo, ¿sí? Yo voy a hacer acá una explicación un poquito más entendible de esto. Porque el tema del lanzamiento de un dado, a ver si puedo insertar modelos 3D, a ver si tengo acá un cubo, acá, tengo un cubo. Yo tengo un dado, ¿sí? ¿Lo ves? Acá está, te lo presento, señor dado. El dado, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, lo referenciamos con que las caras están numeradas. 1, 2, 3, 4. ¿Están de acuerdo, no? Pero yo le podría poner colores a las caras. Y el lanzamiento del dado sería lo mismo. Es decir, cuando yo lanzo un dado, ¿sí? Y me fijo la cara superior, esa variable, ¿cómo es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Y es una discusión que tengo en todos los cursos, ¿de acuerdo? Entonces la gran mayoría dice, no, mirá, la cara superior de un dado, el experimento, ¿sí? Arroja un resultado cuantitativo. Y yo te digo, depende qué es lo que vos después hagas con esos valores. Porque en sí, el resultado no necesariamente es cuantitativo ni cualitativo. Porque yo le puedo poner colores a esas caras que tienen ahí, y una va a ser azul, otra verde, otra amarilla, ¿no? Pero, ¿por qué les muestro algo? ¿O por qué les muestro esto? No me acuerdo cómo venían los... Ahí arrancó Mateo. No me acuerdo cómo venían los... Mateo es un integrante más de la clase, así que si escuchan gritos,
es porque Mateo no está contento. Entonces, noten que en realidad, salvo que yo tenga un dado en donde específicamente las caras digan 1, siempre las caras suman 7, si no me equivoco, ¿no? Entonces, abajo del 1 estaría el 6, ¿no? Acá estaría el 4. Diego, dijimos que íbamos a ponerle números. Acá estaría el 4. Entonces, el dado al cual se refiere el ejemplo se refiere a este segundo dado de acá. Porque tranquilamente podría ser este dado de acá, ¿sí? En donde yo podría construir esta tabla. ¿Entienden? O sea, a ver, para que lo puedan llegar a interpretar mejor. Este sería una, este sería otra, este sería otra, este sería otra, este sería otra y este sería otra, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, la primer variable aleatoria cuenta la cantidad de puntitos que tiene la cara y le asigna el valor correspondiente. La segunda variable aleatoria lo que hace es, o sea, la regla de transformación, ¿no? ¿Cómo, no? Funciona o actúa esa regla de transformación. La primera variable aleatoria cuenta la cantidad de puntitos que tenés y te da el número, ¿no? Número real. La segunda variable aleatoria se fija si la cantidad de puntitos es par o impar y en función a eso le da 0 o le da 1. Si ustedes están entendiendo esto, chicos, o sea, les juro que están entendiendo un montón, porque esto es algo que cuando a mí me tocó cursar estadística, no me lo enseñaron y el proceso de entendimiento, es más, si ustedes se fijan en otros libros, nunca lo tienen explicando todo claro. Por eso me encanta mucho este libro que elegí para explicar este tema, porque yo no lo explicaría mejor. A lo mejor podría acotar o agregar algunas cuestiones, pero es un capítulo que tendrían que leerlo entero porque es muy bueno. Diego, discúlpame, capaz Sí. que nada que ver, ¿eh? Pero puede ser que esto sea un poco como la lógica de la función sí de Excel, más o menos algo parecido. A ver, vos lo podrías asociar. Mateo, ahí Mateo está disconforme con lo que dijiste. Vos lo podrías, ¿lo escuchan? Sí, sí. Ahí está. Sí, Está pero retando. penitas, No. profe, no es que se escucha fuerte, ¿eh? Se escucha de ¿No? lejos, digamos. Bueno. Entonces, arriba vos, papá. Ah. ¿De vuelta? Es la clase Mateo. Entonces, ¿dónde estábamos? A ver, lógica de Excel. En realidad Excel, la función si de Excel dice, si una celda cumple una determinada condición, entonces una celda va a tener un determinado valor. Si no, tiene otro determinado valor. Sí, es una regla de transformación y podrías, ¿no? Si da finito, dar algún tipo de relación. Pero básicamente, para no hacernos demasiado líos, nosotros vamos a tener, ¿sí? Un conjunto que va a ser el conjunto de todos los posibles resultados de un evento. A ese conjunto lo llamamos espacio muestral, ¿sí? Antes lo llamamos espacio de variabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que antes nosotros habíamos hecho el experimento, en el espacio de variabilidad, tenemos todas las distintas clases, porque nosotros ya hicimos el experimento, y en el espacio muestral nosotros no hicimos todavía el experimento, sino que simplemente estudiamos las características fenométricas de lo que estamos tratando de analizar. Por ejemplo, el dado, por ejemplo, la moneda, ¿no? Entonces, nosotros nunca tiramos la moneda al aire todavía y nunca tiramos el dado al aire todavía. Entonces, vamos a seguir analizando con el ejemplo 3. Si deseamos estudiar las estaturas de un grupo de personas, los resultados serán aleatorios a la medida que seleccionemos al azar la persona a medir. Es decir, yo le digo a Micaela, Juan Manuel, Abel, Andrea, los que estoy viendo ahora por la pantalla, ¿no? Yo sé que ellos van a tener una altura determinada, pero no la voy a saber hasta que no las mida. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, al tratarse de una variable cuantitativa,
el espacio muestral coincidirá con los valores que pueda tomar la variable. ¿Entienden? Cuando yo tengo un espacio muestral, ¿no? Posible. Por ejemplo, una persona, ¿cuánto puede medir? Ponele, entre 1,40, ponele, y 2 metros. Y ahí tengo una gama de valores posibles. Bueno, la variable aleatoria va a estar, o sea, ese conjunto A va a estar compuesto por valores que van a estar entre 1,40 y 2 metros. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere diferenciar la bibliografía, donde dice, bueno, mira, vos tenés variables aleatorias a las cuales vos podés definir la regla de transformación, y variables aleatorias que por las características del fenómeno que estás analizando, ya como que la regla de transformación queda definida per se, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el caso de la estatura. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Genial. Perfecto. Bien. Excelente. Entonces, los valores que puede tomar la variable, en este caso, son de 0 a 3 metros de altura. Y ellos lo dicen, exagerando el límite inferior y superior. O sea, ningún ser humano va a medir menos de 0 metros, y ningún ser humano nunca se conoció que mida más de 3 metros. Entonces, ahí noten que hay establecido un intervalo abierto-abierto, ¿sí? Es importante y por eso estadística es una materia que es correlativa al análisis matemático, es importante que nosotros tratemos de extraer la mayor cantidad de información de lo que nosotros leamos. O sea, ahí te está diciendo que el conjunto A está compuesto por valores que están dentro del intervalo, ¿sí? Abierto-abierto, 0,3. Es decir, me voy a acercar infinitesimalmente, tanto como yo quiera, a 0, como por derecha, como a 3 por izquierda. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿no? Pero nunca los voy a tocar. Entonces, en la definición expuesta precedentemente, hemos mencionado que los valores que puede tomar la variable aleatoria, dados los elementos, o sea, dados por esos elementos, perdón, del conjunto A, además destacamos que A puede ser un subconjunto de números reales o un subconjunto de números enteros, o tal vez también de los naturales. Entonces, esto nos va a llevar a la distinción entre variables aleatorias, discretas y continuas. Así como tenemos las variables de estudio, discretas y continuas, también tenemos variables aleatorias, discretas y continuas. ¿Sí? Nosotros vamos a diferenciar el análisis en estas clases que vamos a tener de variables aleatorias en variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Sí? Entonces, en los ejemplos 1 y 2 se definieron variables cuyos valores posibles forman un conjunto discreto. Estamos todos de acuerdo que si yo tomo el valor A, ¿no? 0, 1, o el valor del conjunto A, el valor del conjunto A es el conjunto imagen, ¿no? El conjunto resultante de la aplicación de la variable aleatoria. Entonces, en ejemplo 1 y 2 se definen un conjunto con valores discretos. Y en el ejemplo 3 se define un conjunto con valores continuos. Y ustedes me dicen, ¿por qué valores continuos? Porque básicamente si yo tengo un espacio muestral continuo, es decir, un espacio muestral que se define con un intervalo, y los valores que va a tener cada una de las unidades experimentales provienen de un proceso de medición cuya precisión depende del instrumento utilizado, claro, a ver, vamos a medir a la gente. ¿Qué instrumento voy a utilizar? El ojo. Entonces digo, bueno, vos medís más o menos 1,75 m. Utilicemos la cinta métrica de mi mamá, que está toda gastada, pues la tiene desde que yo nací. Bueno, no, mira, este muchacho mide 1 metro, no sé, 75,2. Utilizamos, no sé, un instrumento de ultra precisión e hiper avanzado y te dice, no, mira, esta persona mide 1,75199998457 3, pero no importa la precisión del elemento que estoy utilizando, nunca va a ser exacta, ¿sí? Por las mismas características fenométricas de tomar
un dato que proviene de un proceso de medición. Entonces, esta distinción que realizamos en cuanto a los posibles valores que va a tomar la variable aleatoria, ¿no? Nos permite diferenciar entre una variable continua y una discreta. Entonces vamos a la siguiente definición que nos interesa tomar. No era esto, perdón. No era esto. A ver ahí. Un espacio muestral, ¿sí? Omega. Es discreto si es numerable. Y alguno que se anime a decirme qué significa que un conjunto sea numerable. Ya sea numerable finito o numerable infinito. Por otro lado, omega es continuo si sus elementos forman un conjunto infinito no numerable. ¿Qué significa un conjunto numerable? Que se pueden contar sus partes y llegar a un resultado concreto, por así decirlo. Bien. Me gustó el verbo que utilizaste, que es contar. ¿Sí? Cuando yo puedo contar, por más que no termine nunca, o sea, los números, vamos a definir el conjunto de los números naturales, ¿no? Es infinito. Siempre debe tener un número natural superior al último que cuente, pero los contás. Tenés el 1, tenés el 2, tenés el 3, tenés el 4, y en el medio no hay nada. Ahora, ¿cuándo un conjunto es no numerable? ¿No? Infinito no numerable. Tenés el conjunto de números reales. O sea, ¿qué tenés entre el 1 y el 2? ¿Podés definir cuántos elementos tenés entre el 1 y el 2? Un conjunto es no numerable cuando tomes, o cuando tomando, ¿sí? Dos elementos tan cercanos entre sí como yo quiera, siempre entre esos dos elementos voy a tener una infinita cantidad de elementos. ¿Se entendió? Bien. Profe, pero en el caso de los numerables no pasa lo mismo. No. ¿Los ¿Por numerables qué? estamos hablando solo de reales o...? El conjunto de números reales no es numerable. Claro, digo enteros, no números reales. Enteros, perfecto, números enteros. Entonces, vos podés establecer, ¿no? Distancia entre dos elementos y que entre esos dos elementos no haya ningún elemento. Sí, tomás el 1, tomás el 2, ¿qué hay en el medio? Infinitos valores. Me dijiste el conjunto de No, números no, cero, enteros. cero. Ah, está bien, está hablando de enteros. Sí, no hay nada. No hay nada. Claro. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de características en los conjuntos, decís que es numerable. Por más que el conjunto tenga infinitos elementos. Porque vos Claro. podés establecer unicidad, ¿sí? Entre este y este no hay nada. Listo, perfecto, sigo con el siguiente, ¿no? Se llama la distancia de unicidad. 1, 2, 3, 4. Bien. Por otro lado, vos podés definir un conjunto numerable, tanto sea infinito o finito, cuando si tomás dos valores, ¿sí? Por más alejados que estén esos dos valores entre sí, podés determinar cuántos elementos hay entre esos dos valores. Al contrario que el otro, ¿no? O sea, a ver, el otro, vos tomabas dos elementos, el no numerable, vos tomabas dos elementos, lo más cercano que quieras, pero lo más cercano que vos quieras, y siempre tenés infinitos elementos, no podés contar cuántos elementos hay, siempre son infinitos. Tomás 0,00001 y 0,0000001. ¿Cuánto hay? Infinitos valores. Ahora, vamos al numerable, tomás dos valores, lo más lejos que vos quieras, imagínate dos valores lo más lejos que vos quieras, ¿sí? Dice yo, 1 y 4.000 trillones. Vos podés establecer cuántos valores hay, ¿no? 3.999.999 billones, 999.
podés establecer cuántos valores hay. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Entonces, vamos a hacer. De hecho, la lectura de este libro es exquisita, por eso es que yo estoy leyendo y simplemente les estoy agregando cosas que me parece que podrían llegar a completar. Como se ha ilustrado en los ejemplos precedentes, el lanzamiento de un dado o el lanzamiento de una moneda claramente constituyen experimentos aleatorios cuyos espacios muestrales son discretos. No hay duda. El dado o la moneda tiene la moneda 2 caras, el dado tiene 6 caras, tenés 2, 6. No hay ningún tipo de problema. Pará. 2 y 6 tiene el espacio muestral. El conjunto A, como resultado de la variable aleatoria, va a depender de la regla de transformación. Porque si vos tenías el dado con 6 caras y tenías esa variable aleatoria que le asignaba, ¿no?, la cantidad de caras, un número, vos tenés un valor de numeral, de cardinal del conjunto A igual a 6. Pero si vos tomabas la variable aleatoria que le asignabas, si era par o impar, 1 y 0, vos tenés un cardinal para ese conjunto A de 2. ¿Eso se entendió o quieren que se lo explique? ¿Lo puedo repetir? Sí. Miren esto. A ver, veamos. Díganme ustedes, ¿cuánto es el cardinal de omega? 6. 6, perfecto. Es un conjunto finito numerable, ¿sí? Perfecto. Díganme ustedes cuánto es el cardinal de este conjunto A. 6 El que también. corresponde a, exacto, el que corresponde a esta variable aleatoria. Ahora vean ustedes cuál es el cardinal de este conjunto A. 2. 2. Perfecto, exacto. Entonces, la variable aleatoria se define si es continua o discreta por cómo se comporta en términos de numerabilidad o no numerabilidad el espacio muestral. ¿Sí? Ambas variables aleatorias son discretas. Bien. Ahora veamos esto. Por otro lado, la cantidad de mililitros de lluvia que cae en un año en una zona subtropical constituye un fenómeno aleatorio. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, todos sabemos que en la zona tropical va a llover. Mejor dicho, no estamos interesados en saber si va a llover, porque eso tendría una respuesta, sí, no. ¿Entienden? Estamos interesados en la cantidad de mililitros de lluvia que van a caer. Obviamente, si caen mililitros de lluvia, llueve. Si no cae ningún mililitro de lluvia, no llovió. Pero si no llueve, la cantidad va a ser 0. Y si llueve, la cantidad va a ir de 0 a un determinado número. ¿No entienden? O sea que en ese caso incluye el no llover. Y en principio, el resultado puede ser cualquier número real positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en principio va a llover de 0 mililitros a la cantidad de mililitros que llueva. I don't know, ¿no? Pero en ese caso el espacio muestral es continuo. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿por qué? Porque vas a decir, bueno, mira, llueve entre 0 y 4.000 mililitros. No sé, no soy experto en climatología, pero vamos a suponer 4.000 mililitros. El valor que yo tome, o sea, yo no voy a contar los mililitros, yo los mililitros los voy a milimetrar, o sea, los voy a medir con un instrumento, que van a decir, bueno, mirá, tenés tantos mililitros, porque no voy a contar la cantidad de gotas, ¿entienden? Si yo digo la cantidad de gotas que cayeron, eso sí va a generar una variable aleatoria discreta. Si yo te digo la cantidad de mililitros, como estoy utilizando una unidad de medida, es una variable aleatoria continua. Entonces dice, los resultados incluidos forman un conjunto infinito no numerable. Entonces, otra definición que vamos a copiar.
Entonces, una variable aleatoria es discreta si la imagen de la misma está constituida por un conjunto numerable, pero ojo, que sea un conjunto numerable tiene mucho que ver con las características del conjunto dominio. Porque yo puedo discretizar un dominio continuo. Ahora les voy a contar cómo es eso de discretizar un dominio continuo. Lo que no puedo hacer es hacer continuo un dominio discreto. Me mataste, Diego, ahí me rompiste la cabeza. Ahora lo vamos a ver. Porque quiero ir a la otra definición. Está acá. Ahora copio la otra definición y vamos a ver los ejemplos y después de los ejemplos les explico esto de discretizar, o se los explico ahora y después vamos con los ejemplos. A ver, ¿por qué en el libro dice, por qué vos, Diego, me dijiste que la variable aleatoria va a ser continua o discreta dependiendo si el dominio es continuo o discreto? ¿Sí? Cuando acá la definición me dice que va a ser continua si el conjunto de imagen es continuo y va a ser discreta si el conjunto de imagen es discreto. Entonces, ¿te estás contradiciendo con el libro? No, pero te voy a dar un pantallazo un poquito más específico. Supongamos que yo estoy con una variable que voy a llamar variable i, que es la cantidad de mililitros. Mililitros de lluvia. Supongamos que el espacio muestral de esa variable i es igual al conjunto de números reales, ¿sí? O sea, es igual al conjunto de números reales, positivos. Sí, reales positivos. Entonces vamos a acá dibujar, vamos a borrar. Es igual al conjunto de los números reales positivos uniéndole el conjunto del número 0, ¿sí? Esto es una llave. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Puede ir de 0 hasta infinito, ¿sí? 0 no llovió, infinito, el mundo se tapó de agua. Bien, supongamos que yo estoy con una computadora, ¿no? Tengo una computadora y voy a iniciar algún determinado proceso si el valor es 1 y no voy a iniciar ese proceso si el valor es 0, ¿no? ¿Y qué determinaría ese proceso? Bueno, por ejemplo, si i es mayor o igual a 1000, entonces la variable aleatoria es igual a 1. Y si i es menor a 1000, entonces la variable aleatoria es igual a 0. Entonces yo hice discreta una variable aleatoria que proviene de un proceso continuo. ¿Pero por qué? Porque ad hoc yo definí eso. ¿Entienden? En la gran mayoría de los casos, las variables aleatorias continuas son continuas, en todos los casos, las variables aleatorias continuas son continuas porque tengo un espacio muestral continuo. ¿Sí? Y en la gran mayoría de los casos, las variables aleatorias son discretas porque tengo un espacio muestral discreto, aunque yo podría tener una variable aleatoria discreta en un espacio muestral continuo. ¿Se entendió? Por eso no está en el libro. ¿Lo entendimos? Sí, se entendió. Profe, Entonces vamos con los ejemplos. Sí. habías dicho recién entonces que, digamos, lo que vos pudiste hacer es pasar de una variable aleatoria discreta a una continua. No, vamos. Al revés. No, Al esperen, revés. esperen, porque en estos casos es cuando yo quiero ser como muy claro
con lo que tenemos que escribir, ¿sí? Yo pasé de un espacio muestral continuo, ¿sí? Utilicé una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque el proceso de transformación es ad hoc. ¿Qué quiero decir? Yo determiné que si los mililitros de lluvia eran mayor o igual a 1000, la regla de transformación de la variable aleatoria le iba a dar un valor de 1. Y si era menor a 1000, le iba a dar un valor de 0. ¿De acuerdo? Yo discreticé un espacio muestral continuo a partir de la variable aleatoria. ¿Se entendió? Sí, sí, mucho mejor. Gracias. Perfecto. Buenísimo. Entonces, las variables aleatorias 1 y 2 son discretas, ya que el conjunto de imágenes es un conjunto de números enteros y por lo tanto es numerable. ¿Sí? Bien. Entonces es como una definición. El libro es como muy tajante. Si el conjunto es numerable, respecto a el conjunto imagen, el conjunto resultante de la variable aleatoria, perfecto, ¿no? Entonces, digo que es discreta. Ejemplo 6. Consideremos un juego en el cual se lanza una moneda al aire, y ahí te voy a contestar la de tu pregunta, ¿por qué yo quiero hacer esto de la variable aleatoria? ¿Por qué yo quiero transformar en un número? Muchas veces no me interesa el resultado del experimento en sí, sino me interesa algún caso particular de transformación de ese resultado en un valor numérico. Y acá tenemos el ejemplo. Consideremos un juego en el cual se lanza una moneda al aire 3 veces, ¿no? Lanzás 3 veces la moneda al aire. Se paga 50 centavos al jugador por cada seca que sale. Entonces, en la siguiente tabla dice se exponen los elementos del espacio muestral y los valores correspondientes de la variable aleatoria. Entonces, espacio muestral. Lanzo la moneda al aire. ¿Qué tengo? El espacio muestral me muestra cara, cara, cara. Mi regla de transformación dice, bueno, 0 pesitos. A ese señor no le pago nada. Otro puede ser cara, cara, seca. 50 centavos porque sería una seca. Otro puede ser cara, seca, seca. Entonces le pago 1 peso. Otro puede ser seca, seca, seca. Entonces le pago 1 peso con 50. Entonces, a mí no me interesa realmente, en términos de experimento, qué es lo que sale en la realidad, sino cuánto voy a tener que pagar o cuánto me van a pagar. ¿Sí? ¿Estudiamos bien? Sí. Bien, es Sí, por sí. eso que nosotros tenemos esta herramienta que son las variables aleatorias que te permiten asignar un número real a algo que tal vez no tenga como resultado un fenómeno, tal vez no tenga como resultado un número real. Ahora, todo esto, yo todavía no lancé una fucking moneda al aire. ¿Entienden? Yo todavía no lancé una sola moneda al aire. Yo estoy viendo, ¿no?, cómo se construiría la distribución de probabilidades, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto, yo acá te digo, bueno, cara, 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 0 pesos, cara, seca, cara, seca, 0,50, cara, seca, seca, 1 peso, seca, 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 1,50. Entonces, en el ejemplo anterior no consideramos el orden en el que se consiguió cada resultado, ya que a los efectos de la apuesta, lo único que importa es cuántas secas se obtuvieron. Por ejemplo, la obtención de cara, seca, cara y seca, cara, cara, arroja el mismo resultado de la variable, 0,50, que cara, cara, seca. Acá, fíjense que yo tengo 2 caras y un seca, pero este seca lo podría tener acá o lo podría tener acá. Y eso la tabla no lo considera ahora. Lo vamos a considerar cuando veamos el tema de distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Pero todavía no, estamos en este tema inicial. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Se dan cuenta que el libro es muy claro, es muy metódico. Bueno, hay que recordar algunas cuestiones de análisis matemático y es por eso que
estamos leyéndolo en conjunto, ¿sí? Pero me gustaría que estudien el tema desde acá, desde este libro. Entonces, sigue. Antes de proseguir, remarcamos algo sumamente importante. No necesariamente los valores de una variable aleatoria discreta son números enteros o naturales, sino que lo que importa es que los resultados constituyan un conjunto numerable, finito e infinito. Es decir, estos valores de acá no son números enteros, ¿entienden? No importa que sean números enteros, los elementos. Importa que la cantidad de elementos en la variable aleatoria sea un conjunto numerable. Porque puede venir Valen y me dice, che, mirá, yo entre 0 y 0,50 puedo tener un montón de valores, ¿no? Entre 0,50 y 1 peso puedo tener un montón de valores. Sí, pero acá no. O sea, en términos, si querés, de matemática, entre 0 y 0,50, bueno, depende cuál sea tu unidad mínima de medida, puedes tener infinitos valores. Si vos estás hablando de centavos, bueno, puedes avanzar de 1 en 1, ¿entienden? Pero en este caso, tenés 0, 50, o sea, 0, 0,50, 1 peso y 1 peso 50, nada más. Se acabó hoy. 4, ¿sí? Cardinal del espacio control, 4. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? No necesariamente los valores de una variable discreta son números enteros o naturales, sino lo que importa es que todos los resultados constituyan conjunto numerable finito e infinito. Entonces, en el ejemplo anterior claramente los valores no son enteros, sin embargo se puede enumerar cada uno de ellos. Es decir, que podemos contabilizar cada resultado posible. Lo que importa es que haya correspondencia uno a uno con los números naturales. Perdón, profe, tengo una pregunta que me quedó, que no entendí. ¿Cómo sería un conjunto numerable infinito? ¿Cuál sería? Un conjunto de números naturales es un conjunto numerable infinito. Vos tenés infinita cantidad de elementos, pero siempre vas a poder contar la cantidad de elementos que tenés entre dos elementos. Ah, ya entendí, sí. Ya agarré con lo que me dijo antes, ya lo entendí. Perfecto. Entonces, una variable es continua, ya lo habíamos robado acá, una variable es continua si la imagen de la misma está constituida por un intervalo de los números reales. Ahí vamos a ver cómo es eso de que esté constituida por un intervalo de los números reales. Entonces, la variable definida en el ejemplo 3, estatura, es continua, ya que los posibles valores que puede tomar la misma constituye un intervalo de la recta real. Pero ojo, la variable cuando se transforma en el conjunto A, porque yo puedo tener una estatura, una determinada estatura, y transformar esas estaturas en números que vayan del 0 al 5. ¿Por qué? Supónganse que yo tengo una casa de ropas, ¿no? Y quiero, no, vamos a hacer así. Yo tengo un sistema que evalúa mis campañas de marketing a partir del rango etario. Y yo voy a definir el rango etario 0 a las personas menores a 10 años, el rango etario, en peso. En rango etario en peso físico, de peso de la persona. Entonces digo, bueno, las personas que pesen hasta, no sé, 70 kilos, forman parte de la campaña que denomino 0. La persona que pesen entre 70 y más de 70 y menos de 90 forma parte de la 1. La persona que pesen entre 90 y 120, 2. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y ahí estoy discretizando un espacio muestral que es continuo a partir de la aplicación de una variable aleatoria. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de discretizar? El tiempo vivido. ¿Cómo nosotros discretizamos el tiempo vivido? Con años. Con años cumplidos. Exacto. O sea, la variable aleatoria lo que hace es
le asigna una cantidad de años cumplidos a tu tiempo de vida. El tiempo de vida se puede medir con un reloj o con un reloj atómico, pero vieron que siempre está asociado a la precisión del reloj, y se dice que los relojes atómicos son los más precisos. Bueno, justamente, ¿no? Nosotros utilizamos los años, que son los años cumplidos, que son discretos, como una manera de decir qué tiempo tenés vivido. Ahora, consideramos la cantidad de mililitros, bueno, esto lo hablamos, dice, podemos definir en una variable aleatoria asignando a la misma el valor observado en el espacio muestral. Es decir, si cayeron 500 mililitros, la variable puede tomar el valor 500. Claramente la variable es continua, ya que su valor es posible formar parte de un conjunto infinito no enumerable. En este caso, la correspondencia es 1 a 1, ¿sí? La transformación es directa, no es ad hoc. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, hacemos una última aclaración en cuanto a los espacios muestrales, dominio, y los valores que puede tomar la variable aleatoria, conjunto imagen. En principio, en el caso de espacios muestrales cuantitativos, uno está tentado a asociar los valores del mismo a los valores de la variable. Uno está tentado. Pero, como vimos en el ejemplo 2, esto no es necesariamente así. O sea, ¿qué les quiero decir? No necesariamente cuando utilizo la variable aleatoria, si yo tengo un 1 en el espacio muestral, voy a tener un 1 como resultante de la variable aleatoria, ¿no? Eso no es, ya lo vimos hace un ratito eso. Entonces, es importante destacar que un espacio muestral continuo puede tener asociada una variable aleatoria discreta. Es lo que yo les había anticipado antes. ¿De acuerdo? Bueno, hasta acá, que tenemos una horita de clases. ¿Van entendiendo dónde va el tema? Si yo les pregunto qué es una variable aleatoria, ¿alguien se anima a decirme, che, qué es una variable aleatoria? ¿Alguien se anima a decirme con sus palabras qué es? Obviamente hay que leer un poco más y incorporar, pero lo que entendieron, ¿qué les parece? ¿Se animan? Se define un resultado o a un intervalo por un número. Bien, bien, perfecto. Ahora vamos a tratar de mejorar un poco eso, pero sí, la idea está clarísima. Es una ¿Sería función. una función que asigna un valor numérico, puede ser? Sí. Cuando uno piensa en una función, a partir de hoy, por favor, la función, piénsenla como una máquina. ¿Sí? A la máquina se le meten cosas. En este caso, a la máquina se le van a meter elementos del espacio muestral. ¿Sí? La función puede tener cualquier nombre. Yo le puse f, pero podemos poner tranquilamente chi. No es la x, es la chi del alfabeto griego. Perfecto, entonces yo a esta función le puedo meter elementos del espacio muestral. Si yo le meto un zapato, la rompo. No va a tener un resultado. Si yo le meto una calculadora, la rompo. Si yo le meto un elemento del espacio muestral, me va a asignar un resultado. Ese resultado que me va a asignar va a ser un elemento A, minúscula. ¿De acuerdo? Elemento A minúscula. Si yo, por ejemplo, si yo le meto W sub 1, ¿no? Y le meto a la función, opero con W sub 1, con omega minúscula sub 1, voy a tener como resultado una sub 1. Cuando yo le voy asignando ¿no? Todos los elementos que yo quiera, o todos los elementos de un determinado dominio, me doy cuenta que voy a tener un conjunto dominio o un conjunto de partida al cual, al aplicarle la función, me genera un conjunto de llegada. Entonces, una variable aleatoria se define como una función que convierte
cada uno de los elementos de un determinado espacio muestral en un número real. Ahora, ¿cómo opera la máquina? O sea, porque esta máquina transforma, ¿no? Ahora, ¿cómo opera la máquina? Bueno, esa definición puede ser ad hoc, es decir, elegida, o puede ser directa. ¿Cuándo puede ser la asignación directa? Bueno, cuando tengo un conjunto numérico, entonces yo digo, bueno, este conjunto numérico yo directamente lo asigno como resultado a el elemento del conjunto imagen o de llegada. Explícame un poquito mejor, Diego. Claro, suponete, si yo tengo un espacio muestral donde tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y tengo un conjunto de llegada, después de aplicar, ¿no? La variable aleatoria de 1, 2, 3, 4, entonces tengo una asignación directa, ¿sí? Ahora, supónganse que yo tengo un espacio muestral en donde tengo 1, 2, 3, 4, y la variable aleatoria a los números pares le da un valor de 8, y a los números impares le da un valor de 15, eso es una regla de transformación ad hoc. ¿Me siguen? ¿Tiene lógica? Depende. O sea, eso está claro, ¿no? Sí, sí. Profe, ¿siempre hay que definir la variable antes? La regla de transformación, y sí, sería recomendable que vos digas, bueno, la variable aleatoria lo que va a hacer es esto, ¿sí? O sea, cuando uno define las variables aleatorias, las tiene que definir de la misma manera que define la variable de estudio. Si ustedes leen el libro Yankees, no hay una separación clara entre variable de estudio y variable aleatoria. Entonces todo se confunde y parece lo mismo, ¿sí? La variable de estudios pertenece al ámbito de la estadística descriptiva y son fenómenos que yo voy a estudiar, mejor dicho, que yo quiero estudiar y que voy a estudiar. Y luego de hacer los experimentos y obtener los resultados, hago todo el periplete ese que vimos de agrupar valores, distribuciones de frecuencia, resumir valores, ¿sí? Con medidas de resumen. Pero en este caso, yo lo que hago es opero con las características fenométricas de lo que estoy analizando y todavía no hago nada. Simplemente veo qué puede pasar. Y veo qué puede pasar a partir de tomar los posibles valores de un determinado fenómeno y asignar en números reales esos posibles valores. Por ejemplo, un posible valor de lanzar una moneda al aire es cara, otro posible valor es seca. Pero yo actúo asignando un valor de 0 a cara, por ejemplo, y de 1 a seca. Y a partir de ahí digo, bueno, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Lo van a ver mucho mejor esto cuando veamos distribuciones de probabilidad. Por ahora se las dejo picando, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo que propone el libro respecto a cómo podemos discretizar un espacio muestral continuo. En los ejemplos 4 y 8 se ha considerado la cantidad de mililitros de lluvia por metro cuadrado que cae en un año, en una zona subtropical, ¿no? Bien. En el caso de Bolivia, por ejemplo, las precipitaciones anuales son de 555 milímetros. Puede considerarse entonces el caso, mililitros, perdón, en que el gobierno entregue un determinado subsidio a los productores si el nivel de lluvia es inferior a 480 mililitros. Es decir, hay sequía, entonces si hay sequía, como no es algo que los productores puedan manejar, si hay sequía o no hay sequía, es un evento aleatorio, el gobierno dice, bueno, yo asigno, si hay una sequía fuerte, $Z. ¿De acuerdo? Y si llueve demasiado, no sé si alguno de ustedes conoce un poco de campo, si llueve demasiado, también se te puede arruinar la cosecha, ¿no? Si te llueve demasiado, se te inunda el campo,
y perdés la cosecha. Entonces, si tenés una determinada cantidad de lluvia mayor a 630 mililitros, te doy W dólares. No. En este caso, la variable aleatoria es discreta. Porque el monto de subsidio puede tomar solamente los valores 0, si llueve entre 480 y 630, Z, si llueve menos de 480, sí, Z si llueve menos de 480, y W si llueve más de 630. Profe, Sí. una pregunta. Supongamos que le da la cantidad de dólares en proporción a la cantidad de mililitros que llueve. Supongamos. Ese valor ponele que le dé con muchos decimales. En ese caso sí sería continua, ¿o no? Estamos hablando en proporción porque van a haber muchos decimales y es como... Mirá, te cuento. Hay un tema con la plata. La plata nosotros la consideramos continua. ¿Por qué? Porque tenemos la coma, ¿no? Podemos decir, no sé, 529 pesos con 86 centavos. Pero en realidad la plata es una variable discreta. Porque vos tenés legalmente la unidad mínima de medición es 1 centavo. Que ahora no se... a otra variable continua con menos cantidad de elementos, en este caso, déjame pensar, es menos complicado, pero bueno, vamos a tratar de ensayar hacia el aire una explicación. Vos querés pasar de una variable continua de un espacio muestral continuo, mejor dicho, a un resultado de variable aleatoria continua con menos elementos. ¿A eso querés, vale? Sí, no, quería entender más que nada... sí. O sea, es que Sí. el problema es que cuando hablamos de variable continua estamos hablando de números reales, ¿sí? Y no existe otro conjunto numérico salvo el conjunto de los números racionales, ponele. Conjunto de números racionales, no. Si me preguntas ahora rápido te diría que no. O sea, lo ideal es siempre pasar a la discreta porque aparte es más fácil, es más entendible. Depende de lo que necesites hacer, pero sí. A ver, ¿qué te quiero decir? La variable aleatoria continua se va a medir con un intervalo. Después lo vas a ver cuando hagamos distribuciones de probabilidad. Si vos cuando tengas variables aleatorias, el resultado de la variable aleatoria cuando es continuo, necesariamente lo vas a medir con un intervalo, ¿sí? No vas a tener valores exactos para variables continuas. Así como no lo teníamos antes para el espacio de variabilidad en estadística descriptiva, tampoco lo vamos a tener ahora para el espacio muestral y tampoco para el resultado de ese conjunto A, ¿sí? Después de aplicar la variable aleatoria. Pero a lo largo de los ejemplos, a lo largo de la clase, va a cerrar un poco más porque necesitamos algunas otras herramientas. Pero Bueno. no está mal la lógica que le estás metiendo a esto. O sea, está bueno que le quieras meter un poco más de rock and roll. Ahora, vamos con la anotación, ¿sí? Entonces dice, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este libro usa esa anotación. Y es lo que yo les digo a ustedes, de que cuando ustedes tengan que escribir, no sé, la tesina o lo que fuere, o un trabajo práctico, o lo que se les ocurra escribir, siempre tienen que tener un apartado para definir la nomenclatura que van a utilizar. Una vez, y para que quede taxativamente explícito que eso va a ser lo que van a utilizar como nomenclatura. Entonces vamos a ver cuál es la que usa el libro, porque a partir de ahí, esto no lo repite más y lo da por sabido, ¿eh? En general, y siguiendo la convención de la mayoría de los autores, las variables aleatorias serán expresadas por letras mayúsculas cursivas, ¿sí? A partir de ahora. X, Y, W. Mientras que los valores particulares que puedan asumir las variables serán denotados con letras minúsculas.
X minúsculas, Y minúscula, W minúscula. Esto es asociable a lo que nosotros hacíamos antes con las variables de estudio en estadística descriptiva. Entonces, hacemos una división de antes con a partir de ahora. Antes, nosotros, cuando definíamos variables de estudio, que íbamos a estudiar y que íbamos a hacer el experimento y que íbamos a tener el resultado y luego ese resultado lo íbamos a procesar. Pero luego, de hecho, a partir de ahora, cuando nosotros definimos las variables aleatorias y la nomenclatura propia para variables aleatorias, no vamos necesariamente a hacer el experimento, sino que vamos a quedarnos en el what if, ¿no? Hoy se tiene un capítulo de what if, en el what if. Es decir, si yo hago el experimento por las características fenoménicas de lo que estoy estudiando, va a pasar esto. Y es el caso que usamos antes con tirar la moneda al aire. Yo digo, bueno, tiro 2 veces, 2 millones de veces, una moneda al aire. ¿Sí? De hecho, vamos a agarrar el Excel y vamos a jugar un poco. Y vamos a poner aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a poner acá que seca es 1 y cara es 0. Buah. Perfecto. No hace falta que tenga tanta distancia. Bien. Entonces, acá lo que puedo hacer es una función, buscar x, que lo que haga es, tome este valor, ¿sí? Y busque este valor y me dé este valor. Listo. Entonces me da cara. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy lanzando la moneda, la lancé, voy por la vez 10.000, 12.000, 13.000, estoy lanzando la moneda, lanzo la moneda, 17.000 veces, lanzo, 17.000, la lanzo, muchas veces, y sigo lanzándola, vamos todavía más rápido, la estoy lanzando, número 20.000, sigo, vamos a llegar a 30.000, ¿sí? Eso se llama simulación. Bien. O sea, yo lancé la moneda 30.000 veces, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la función contar.si. Si este rango, es lo mismo, podría tomar cualquiera de los dos. Si este rango es igual a este valor, y si este rango es igual a este valor, ¿sí? Y lo que puedo hacer es tomar esto, después yo se los paso esto, y lo divido por contar. Y esto... Perfecto, me voy a robar esto de acá. Ahí lo que está haciendo es dividir los posibles casos, dividido los casos totales, ¿no? Claro. Bien.
Exacto, estoy haciendo una definición de probabilidad, ¿no? Esto sería, esperen que esto lo vamos a correr para acá. Esto sería el resultado de la variable aleatoria, ¿no? Resultado variable aleatoria. Esto sería resultado experimento. Esto sería total, bueno, W, ¿no? W sub I. Y esto sería la frecuencia. Sería la frecuencia. Frecuencia relativa, ¿sí? Simple. Entonces, yo les pregunto, antes de hacer el experimento, ¿no? Tiro una moneda al aire. Las tiro 1.000.000 de veces, la moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? 0,50 van a decir ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tengo, o sea, mentalmente, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Me escuchan? Sí, 2 sí. dividido 1. Sí, sí. Claro, No, mentira. 0,50, o sea, 0,50. Ahora, eso es, y por eso es que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Es que nosotros vamos a separar lo que hicimos antes de lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Nosotros antes hicimos el experimento, o sea, nosotros antes hicimos esto, si tiramos la moneda, y la tiramos nuevamente 30.000 veces, F9 con el Excel, ¿sí? Y fíjense acá, fíjense ahí, cómo va cambiando esos valores. A veces caen más caras, a veces caen más secas, pero siempre se mantiene algo similar, ¿no? Después vamos a ver el concepto de esperanza matemática. Pero, ¿qué les quiero decir? La probabilidad de que caiga cara, de que caiga seca, es 0,50. Pero la probabilidad implica que vos no hiciste todavía el experimento. Entonces vos la probabilidad la puedes tomar de dos maneras. Uno, en este caso, casos favorables sobre casos posibles, o también podrías tomar la probabilidad teniendo en cuenta de que vos hiciste una tirada de 30.000 dados. Yo digo, bueno, mira, yo supongo que, de dados, perdón, de monedas, yo supongo que esto nunca va a cambiar, entonces la probabilidad de que caiga cara es 0,50 y de que caiga seca es 0,50, ¿no? Lo estoy viendo empíricamente, lo estoy simulando empíricamente. Entonces, a ver hasta dónde llegamos. Bien, perfecto. Lo que vamos a ver la clase que viene es a partir del punto 2.2, que es distribución de probabilidades, ¿sí? Para entender distribución de probabilidades tenemos que entender bien y poder diferenciar variable aleatoria de variable de estudio, ¿sí? Variable de estudio corresponde al ámbito de la estadística descriptiva. Yo voy a hacer el experimento, yo voy a tener los datos, voy a trabajar con los datos, ¿sí? Variable aleatoria corresponde al ámbito de la probabilidad. Yo voy a analizar, voy a estudiar las características fenomédicas de lo que estoy estudiando y a partir de ahí, antes de hacer el experimento, voy a ver qué es lo que puede llegar a pasar. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ahora, ese qué puede llegar a pasar va a depender de la regla o de la función de transformación de probabilidades, que puede ser subjetiva, puede ser clásica laplaciana, puede ser empírica o frecuencista. ¿De acuerdo? Bien. En el chat, imagen. No entiendo qué pasó. Bueno, me dan miedo, chicos, con esos comentarios. Entonces, como para terminar la clase de hoy, ¿sí? Y que no se haga mucho más de las 7 menos 5, la idea es que para la clase que viene, que es la del viernes, puedan tener leído toda la primera parte de variable aleatoria para poder empezar con lo que es distribuciones de probabilidad, ¿sí? Perfecto. Y después de distribuciones de probabilidad, va a venir modelos teóricos de probabilidad, que ahí vamos a ver binomial, distintos tipos de distribuciones teóricas de probabilidad, y a partir de ahí te vamos a tener el examen, que creo que es el 15, ¿no? Sí, creo que es el 15. Bien. Entonces, profe, Bueno. la bibliografía que
Si alguno puede pasar lo que les pasé ahora por el grupo, es esta, la que vamos a utilizar va a ser esta. A ver, los apuntes de Aldana, o sea, están basados en esto porque están basadas en las clases que yo di. O sea, siempre doy la clase con esta bibliografía, porque la verdad que salió me enamoró la manera que está explicado esto. Realmente soy fanático de este libro en este capítulo. Así que yo lo expliqué de esa manera cuando Aldana cursó conmigo, y bueno, como ella hizo los apuntes en base a lo que ella fue estudiando, en base a las clases que yo di, van a ver que puede ya tener algunas cosas como para complementar, pero no escapa de lo que dice ahí. Así que también lo pueden leer, ¿sí? No les va a venir mal. ¿De acuerdo? No, pero preguntaba lo que dijo que estaría conveniente leer para el viernes. No en sí la bibliografía en general. Ah, sí, agarrás el capítulo de variables aleatorias del programa y lees todo. No, ¿qué les quiero decir? Lean todo lo de variables aleatorias hasta el punto 2.2, que es lo que vamos a ver el viernes, ¿sí? Dale, gracias. Noten algo. El libro te explica cuantiles, momentos y otras medidas a partir de la definición de variable aleatoria. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto que las medidas las podemos definir ex post y ex ante? Bueno, el libro trata las medidas ex ante. Entonces nosotros vamos a hacer siempre como esa diferencia. Media aritmética contra esperanza, matemática. Varianza de estadística descriptiva versus varianza de variable aleatoria. Permanentemente vamos a hacer esa diferencia, ¿sí? Bueno, chicos, voy a disfrutar de mi hijito. Nos vemos el viernes. El viernes estoy en clase conmigo. Gracias. Buenísimo.